La noche en que las luces finalmente se apagaron en toda Europa no llegó con un solo trueno ni una caída cinematográfica en la oscuridad. Llegó poco a poco. Primero un temblor en las cuadrículas del Báltico, luego un apagón que se extendió hacia el oeste como la escarcha sobre un parabrisas, apagando las farolas de Varsovia, deteniéndose para hacer temblar el neón de Praga, recuperándose lo suficiente para adormecer a París en una frágil calma antes de extinguir la ciudad de la luz en un suspiro entrecortado. Para entonces, el mundo ya comprendía que el viejo orden era ceniza. Nadie podía decir que no había sido advertido. La guerra que abrió el siglo había comenzado en el gélido febrero de 2022. Cuando los blindados rusos avanzaban por la frontera ucraniana y los mapas de todas las cadenas de televisión por cable se tiñeron de tonos carmesí hacia el este. Al principio, Europa declaró que las ambiciones del Kremlin se estancarían en el fango. En Bruselas, citaron el recuento de tropas y los índices del PIB como si las estadísticas por sí solas fueran fortificaciones. En Washington, el presidente Joe Biden prometió armas y determinación. Y durante 3 largos años, los drones sobrevolaron como golondrinas mecánicas los campos de trigo del Donbass. Entonces, llegó enero de 2025, brillante con los banderines de la inauguración y las vocales doradas de un eslogan resucitado de una temporada anterior de disturbios. Donald J. Trump regresó a la Casa Blanca bajo banderas azul cielo, bordadas con águilas, y la promesa de paz mediante la fuerza. En la terraza oeste, levantó una mano y declaró que Estados Unidos sería el primero en todos los asuntos, incluido el derecho a cansarse de guerras lejanas. Su compañero de fórmula, el vicepresidente J.D. Vance, estaba de pie junto a él, con los ojos entrecerrados por el sol invernal, una sonrisa infantil dando paso a la firmeza de la ambición. Marco Rubio, recién juramentado como secretario de Estado, prometió una diplomacia de acero, rápida, transaccional, libre de lo que él llamó los desvíos sentimentales del globalismo. Los convoyes de armas tardaron 6 meses en cesar su avance hacia el Mar Negro. La última batería Patriot cruzó la frontera polaca bajo una puesta de sol pesada como el cobre fundido, rumbo a casa entre aplausos en las plantas automotrices de Ohio, recién adjudicadas en contratos de defensa. En un apretón de manos televisado, realizado desde una villa neutral a orillas del Danubio, Trump miró directamente a las cámaras y afirmó haber puesto fin al conflicto europeo más derrochador desde Sarajevo. Los emisarios del Kremlin sonrieron con paciencia felina, ofreciendo concesiones comerciales opacas y un alto el fuego que, en retrospectiva, fue poco más que una pausa para fumar cigarrillos para las tripulaciones de los tanques. Elon Musk transmitió en vivo el momento a las estrellas a través de una constelación de satélites terrestres bajos que aún brillaban como polen fantasma contra la estratosfera. La imagen permaneció en su rostro el tiempo suficiente para que 69 millones de espectadores vislumbraran un destello de triunfo. El hombre que vendía futuros en colonias marcianas ahora aplaudía una ganga que hipotecaba la Tierra. Lo que siguió fue menos una cascada que una erosión. Primero se derrumbó el Donbass, luego Odessa. Un año se convirtió en una década durante la cual se firmaron tratados con tinta que pareció evaporarse antes de que las cámaras se enfriaran. Europa se encogió tras sus propias discusiones sobre gasoductos y cuotas de refugiados, y cuando el silencio sepulcral finalmente llegó hasta los Pirineos, la unión era poco más que un logotipo aplanado en pasaportes obsoletos. Para cuando Vladimir Vladimirovich Putin celebró su centenario, con la mente encerrada en el cráneo de Serum Steel de un cyborg forjado por el Kremlin, cuyos sensores ópticos brillaban con un brillo dorado imperial, las divisiones blindadas rusas se relajaban bajo la Torre Eiffel.
Las cocinas de campaña hervían a fuego lento junto a las fuentes rotas de Versalles. 3 detonaciones nucleares localizadas habían sembrado cráteres vítreos en la Alemania rural y los Países Bajos. Prueba suficiente de que incluso un breve destello de apocalipsis podía acobardar a una superpotencia a un océano de distancia. El Congreso aprobó sanciones. El presidente pronunció una retórica severa, y el mundo comprendió de nuevo hasta dónde podía llegar la moralidad antes de quebrarse. Sin embargo, la historia es caprichosa, tiende a sembrar la semilla de la rebelión en el terreno más inhóspito. En una meseta tallada por el viento sobre el río Segre, en lo que antaño fue Cataluña, se encuentra la estructura agrietada de la central hidroeléctrica de Santa Llúcia. Construida durante el auge optimista de los años 50, abandonada tras las rápidas privatizaciones de los años 20 y 30, pasó los años de la ocupación como nido de murciélagos y de rumores. Historias de turbinas intactas, de compuertas que simplemente dormían, de un corazón dormido esperando una chispa. Fernando Casals vio la presa por primera vez al amanecer, el hormigón deteriorado pero firme, su aliviadero arqueándose como la vértebra de un antiguo leviatán. Tenía 43 años, delgado como un junco seco, ingeniero de profesión y revolucionario reticente por necesidad. Antes del colapso, había elaborado los planos de un parque eólico para una empresa energética emergente financiada por el Banco Verde Europeo. Ahora recorría las polvorientas carreteras secundarias en una bicicleta de color rojo óxido, con una desgastada mochila de lona repleta de multímetros y diagramas de circuitos rescatados de los archivos universitarios antes de que los ocupantes los convirtieran en barracones para oficiales. A su lado caminaba Lluïsa Roig, bióloga cuya investigación sobre corredores polinizadores le había valido en su día la oportunidad de dar charlas en Davos. Desde la invasión, había cambiado las conferencias magistrales por caminatas nocturnas, trazando rutas seguras entre pueblos que intercambiaban semillas ancestrales, como generaciones anteriores habían intercambiado libros de contrabando. Tras ellos, Arnau Pascual, antiguo documentalista y ahora archivista del silencio, avanzaba con dificultad, cargando una cámara de manivela con la esperanza de que algún día la verdad requiriera imágenes. Por último, Nur Abdullajeva, de 17 años, refugiada de Kharkov, cuya familia había desaparecido en el segundo asedio, llevaba placas de corteza de cedro grabadas con mensajes codificados para la resistencia, el único medio que eludía el barrido infrarrojo de los drones. Llegaron a la sala del generador por una puerta medio tapada por zarzas. El polvo se arremolinaba a la luz de las linternas, deslizándose por los paneles de interruptores que aún conservaban los logotipos esmaltados de una empresa de servicios públicos liquidada hacía tiempo. Fernando limpió un manómetro con la manga, observó cómo la aguja se movía ligeramente y sintió una presión como un aleteo en el pecho. El poder no eran solo amperios y voltaje, era memoria con movimiento. Era la promesa de que el anochecer podría volver a ser opcional. La noticia se extendió por las frecuencias clandestinas de las destartaladas radios de onda corta. Para cuando los cerezos en flor temblaban en los huertos arruinados de Lérida, una docena de voluntarios habían sorteado los controles del gobernador con haces de alambre de cobre enrollados bajo sus abrigos. Algunos eran antiguos electricistas sindicalizados de astilleros de Tarragona, otros, hackers adolescentes que escribían código en portátiles recuperados, alimentados por dinamos de bicicleta. Todos llegaron a Santa Llúcia hablando la lengua franca de la desesperación. Trabajaban sin focos, sincronizando sus chispas con las fases de la luna, cantando en voz baja los himnos de repúblicas olvidadas. Nur pintaba cortinas opacas con una pasta de carbón y claras de huevo, Arnau filmaba cada giro de la llave inglesa, cada gota de sudor, aunque no admitía dónde escondía los carretes. Lluïsa plantaba árboles jóvenes a lo largo del aliviadero seco, pensando que cada raíz clavada en el hormigón agrietado era una declaración de propiedad. Dentro del Palacio del Gobernador en Barcelona, un antiguo museo de arte ahora envuelto en banderas rojizas y negras, llegó el rumor de que las luces florecían en las colinas. El gobernador, un hombre cuyo apellido se inspiraba en las sílabas moscovitas y cuyo rango dependía de una oscuridad estable, llamó a su ayudante. Exigió patrullas, controles de armas y una retransmisión reeducativa que recordara a los ciudadanos que la iluminación era una sustancia controlada.
Donde la luz regresaba, florecían las preguntas. Donde florecían las preguntas, los regímenes se asustaban. En una medianoche de junio, con la Vía Láctea ardiendo sobre sus cabezas, Fernando lanzó la última ola. Las turbinas, que habían dormido durante 2 décadas, despertaron con un temblor, escupiendo agua y antiguos nidos de pájaros. Un zumbido sordo recorrió la presa a lo largo, bajando por los túneles anegados, subiendo hasta los huesos de cada voluntario, hasta que se elevó como un temblor en sus dientes. En la aldea de San Esteve, 6 kilómetros río abajo, una bombilla solitaria del porche parpadeó y luego se estabilizó, proyectando una pálida corona sobre las piedras marcadas por la artillería. Una anciana llamada Mercé, que no había visto luz eléctrica desde la semana en que reclutaron a su nieto, se tocó la mejilla como si fuera a derretirse. Al otro lado del asfalto agrietado de la plaza, niños que habían crecido creyendo que la noche era ley natural contemplaban con asombro silencioso la órbita de polillas alrededor de la bombilla solitaria. La esperanza, como cualquier cosa luminosa, es visible a grandes distancias. Las patrullas satelitales detectaron la anomalía, también los drones. La oficina de inteligencia del gobernador marcó las coordenadas, convencida al principio de que el resplandor indicaba una incursión de la OTAN. Las órdenes silbaban por canales cifrados: aislar, interrogar, extinguir. Fernando observó cómo la oleada de su triunfo se extendía por el valle y comprendió que ahora habitaban el tenue y brillante instante entre el milagro y la represalia. Había restaurado algo más que la electricidad, había violado la coreografía del miedo. En el zumbido de las turbinas, oyó una cuenta regresiva que ni él ni nadie bajo la nueva bandera podía detener. Y, sin embargo, durante ese único amanecer, cuando las aspas reflejaban el amanecer rosado sobre el hormigón húmedo y el cabello de cada voluntario brillaba como filamentos, existió una Europa en la que la resistencia no era un rumor, sino una potencia medible. Mucho antes de que el primer convoy oficial apareciera en la carretera del valle, las señales de la tormenta inminente se colaban como moho, silenciosas, omnipresentes y de olor agrio. Los pastores de cabras informaron que el cielo nocturno ahora estaba erizado de constelaciones adicionales, pequeñas cuentas pulsantes cuyas rutas de vuelo convergían sobre la cuenca de Santa Yusia. Lluïsa, agazapada en un matorral para catalogar las especies de polillas, repentinamente atraídas por la luminiscencia renacida, notó que el silencio habitual de la medianoche se rompía cada pocos minutos por el sonido sordo de las hélices que revoloteaban en algún lugar lejano. Y Nur, al regresar de un correo a Belverde Cerdaña, vio un nuevo grafiti en la puerta de un granero, una bombilla pintada toscamente, partida en 2 por un rayo carmesí, el último emblema de los ocupantes para la sedición por voltaje. Fernando convocó un círculo de emergencia en la planta del generador. El aire olía a cobre tibio y a neblina de río, el latido constante de las turbinas marcaba cada frase como un metrónomo. Arnaud desenrolló la película que había filmado la noche del incendio, con los dedos temblorosos como si las imágenes fueran explosivas. Si graban esto, susurró, lo reproducirán en bucle como prueba de sabotaje. Debería quemar los carretes. Pero Lluïsa negó con la cabeza. La historia necesita artefactos. Aunque perdamos, algún día alguien necesitará pruebas de que lo intentamos. A los muertos no les importan los artefactos, murmuró Nur, deslizando sus tablillas de corteza de cedro en un nicho hueco tras una caja de fusibles. Su acento de Járkov se agudizaba cada vez que el miedo la oprimía con fuerza. Si los hombres del gobernador llegan con lanzallamas, hasta el río arderá. Fernando los dejó discutir hasta que se les cansó la voz. Solo entonces desenrolló un plano de ingeniería sobre un banco de trabajo. El papel llevaba la marca de agua de la Generalitat de Cataluña, un artefacto de un sistema político que, técnicamente, ya no existía. Con la punta roma de un compás, trazó 3 finas líneas rojas que irradiaban desde la presa, una hacia San Esteve, cuya bombilla del porche aún brillaba como una vela votiva al anochecer, otra hacia Los de Balaguer, donde los vecinos habían llevado a la plaza un generador oxidado de hospital, y otra hacia un conjunto de alquerías sin nombre que albergaban a desertores del Cuerpo Auxiliar de Ocupación. Estos alimentadores, dijo, con una voz apenas más fuerte que el zumbido bajo sus pies, son la razón por la que nos atacarán. También son la razón por la que no debemos desaparecer.
Si cerramos ahora, el terrorismo triunfará sin disparar una sola bala. Se instaló un silencio, denso como el sedimento. Incluso las turbinas parecían dudar, esperando saber si su nuevo propósito justificaba el peligro. Finalmente Arnau habló. Luego lo documentamos todo. Lo transmitimos antes de que puedan distorsionar la narrativa. Sus viejos instintos, el reflejo del cineasta de proyectar luz, literal y moral, allí donde se congregaba la oscuridad, encontraron su lugar. Pero los ocupantes controlan todas las bandas satelitales. Lluisa frunció el ceño. Borran las transmisiones piratas en segundos. Que lo intenten. Los ojos de Arnau brillaron con el fervor de las ruedas de prensa de antes de la guerra. Saltaremos frecuencias, rebotaremos señales a través de las obsoletas carcasas Starlink de Musk, incluso nos subiremos a la red de propaganda del gobernador. Si cortan una lengua, hablarán 12 más. Fernando exhaló. La determinación se espesó en su pecho como resina de fraguado rápido, pero percibió su fragilidad, fuerte pero propensa a romperse ante un impacto repentino. Muy bien, dijo. Defendemos la corriente y la historia sobre la corriente. Una sin la otra es inútil. El Candoa del gobernador apareció al amanecer 4 días después, una sinuosa columna de vehículos blindados de transporte de personal, APC, recubiertos de placas de blindaje reactivas que brillaban con un azul metálico bajo el sol naciente. Sobre ellos, zumbaban un par de drones de vigilancia cuyas ópticas brillaban como ojos de libélula. El rumor local bautizó a estas máquinas como Sirin, en honor a los míticos pájaros cantores eslavos que atraían almas a la ruina. Su verdadera designación era modelo PC-12, ensamblado en fábricas de Kaluga con rotores chinos y chips de guía israelíes. En la presa, los voluntarios ocupaban posiciones asignadas durante frenéticos simulacros nocturnos. Antiguos electricistas sindicalizados manejaban paneles de interruptores preparados para provocar un arco eléctrico a cualquier intruso lo suficientemente ingenuo como para forzar una caja de interruptores. Programadores adolescentes se inclinaban sobre placas Raspberry Pi conectadas a la red de circuito cerrado de televisión del aliviadero, listos para alimentar a los invasores con bucles de pasillos vacíos. Nur se agachaba junto a una cadena de acero de una compuerta, agarrando un cortapernos reutilizado que empequeñecía su esbelta figura. Fernando paseaba por la pasarela sobre la sala de turbinas, intentando alcanzar la absurda calma de los ingenieros de todo el mundo, la creencia de que las cosas ideadas por manos humanas podían repararse más rápido de lo que se rompían. Sin embargo, cuando los altavoces del gobernador resonaron en todo el valle, la voz era inquietantemente cordial, un barítono culto, experimentado tanto en inauguraciones como en ejecuciones. Ciudadanos que operan las instalaciones de Santa Yusia, anunció en un impecable español ibérico, sin la menor impronta consonántica rusa, están violando la Directiva de Ocupación 12. Los procedimientos de cierre deben comenzar de inmediato. El incumplimiento se interpretará como un acto de insurgencia. La frase, procedimientos de cierre, le dio más escalofríos a Fernando que cualquier amenaza directa. Era el lenguaje de las burocracias que asesinan por memorando. Cambió el sistema de megafonía de la presa y respondió en catalán, sabiendo que el retraso en la traducción sembraría la confusión entre los de abajo. Esta planta es casi un siglo anterior a sus directivas. Su agua pertenece al Segre, su energía a la gente de estos valles. No nos quedaremos a oscuras. Una pausa, tan tenue como la hoja de un cuchillo desuesador. Entonces, los ocupantes abrieron fuego, no indiscriminadamente, sino con precisión clínica, destrozando los sensores exteriores de la presa y pulverizando 3 retoños recién plantados que se habían atrevido a revolotear verdes contra el gris del hormigón. Dentro, el hormigón vibraba como una cuerda de violonchelo pulsada. El polvo silbaba del mortero desprendido del techo. Los voluntarios se estremecieron, algunos agarrando crucifijos, otros murmurando suras o fragmentos de poesía anarquista. Sin embargo, las turbinas continuaban su limpio mantra rotatorio, la electricidad corriendo por las arterias de cobre hacia los pueblos que ya se habían acostumbrado a leer después del atardecer. Fernando comprendió que los ocupantes no atacarían a ciegas, primero pretendían seccionar las arterias, privar de relevancia a la presa y luego avanzar a través de su caparazón hueco.
Se apresuró al control del generador de emergencia, donde 3 palancas de gran tamaño regulaban el caudal de la compuerta. Si los obligaban, podrían inundar el camino del valle bajo un torrente, dándoles tiempo de escape a los aldeanos, pero también apagando cada bombilla que su equipo había reavivado. Era la cruel aritmética de la resistencia, el mismo interruptor que salvaba vidas podía extinguir la esperanza. Mientras dudaba, Arnaud susurró desde la escalera, con la cámara en la mano como un recién nacido. Interferieron nuestra señal. Estoy grabando la grabación en bucle cerrado, pero una vez que la vulneren, será un video snap. Pues salgan, dijo Fernando. Escondan los negativos en la letrina del bosque. Si nos caemos, alguien tiene que cargar las imágenes. ¿Y dejar mi lente para grabar cadáveres? No. La negativa de Arnaud fue silenciosa, rotunda. El mundo solo ama a los mártires después de ser enterrados. Prefiero testigos. La segunda salva de los invasores llegó en forma de una cascada de botes de gas lacrimógeno que formaban un arco sobre el parapeto. Uno impactó en la placa de bronce que conmemoraba la inauguración original de la presa, el metal chirrió y se partió, liberando un vapor que olía a cloro y sueños marchitos. El gas se arremolinaba por las rejillas de ventilación, impregnando los pulmones con escarcha química. Los voluntarios se pusieron máscaras disparejas, quirúrgicas, industriales, incluso máscaras de carnaval, restos de algún festival olvidado, pero aún así, los ojos les lloraban y las gargantas les ardían. Lluïsa, que guiaba a un grupo de programadores adolescentes hacia el túnel de desbordamiento, se desplomó a medio paso. Nur la arrastró tras la cubierta de una turbina y le administró una jeringa anticolinérgica rudimentaria, susurrándole nanas de Kharkiv hasta que la respiración de la mujer mayor se estabilizó. En lo alto, un dron ocupante ametralló la pasarela, lanzando flechets antipersona que resonaron como granizo contra las barandillas de acero. Las chispas rebotaron, iluminando brevemente la silueta de Arnaud mientras filmaba a través de la neblina cáustica. Cuando el dron giró para dar otra pasada, su flanco se inclinó demasiado cerca de la salida de un generador donde el aire caliente ascendía. La oleada térmica confundió sus sensores con un latido fatal. Giró en espiral contra un contrafuerte y detonó, arrojando una lluvia de fragmentos translúcidos por el pasillo. Una cuña se alojó en el hombro de Arnaud, clavando la correa de la cámara contra la carne. Su jadeo fue una intromisión cinematográfica, cruda, honesta, reflexiva. Sin embargo, mantuvo el visor levantado, la sangre corriéndole por el codo, la lente fija en los voluntarios en combate. El documentalista documentó incluso sus propias heridas, una mise en abime de angustia dentro de su propósito. Afuera, la vanguardia del gobernador llegó a la puerta de servicio, 20 soldados con aparatos ortopédicos que convertían sus zancadas en pasos arácnidos y veloces. Sus cascos estaban erizados de filamentos lidar, sus rifles escupían balas subsónicas capaces de destrozar las articulaciones de las rodillas sin dejar orificios de salida. Pero no habían tenido en cuenta la topografía del valle. Arnaud, siempre atento a la localización, había instalado espejos gran angular a lo largo de una acequia abandonada, la luz solar reflejada rebotaba en las ópticas de los visores de los soldados, y el brillo del corrector blanco abrazaba las superposiciones de realidad aumentada. 3 cayeron al suelo, convulsionando bajo el chirrido de la retroalimentación, otros se arrancaron los cascos, sacrificando así las comunicaciones. A los defensores de la presa les dieron apenas unos segundos, pero en el cálculo de contraataque, los segundos son una eternidad. Fernando aprovechó el momento. A toda velocidad por la pasarela, desactivó los enclavamientos automáticos de las compuertas y les indicó a 2 electricistas que abrieran el aliviadero número 3, pero solo a medias. El agua brotó con estruendo, no lo suficiente como para inundar el valle, pero sí lo suficiente como para socavar el camino de acceso del convoy, licuando su arcén de tierra compactada en una mezcla que se tragó el blindado de transporte de personal que iba en cabeza hasta la torreta. Los ocupantes se apresuraron, maldiciendo por los respiradores, disparando bengalas que silbaban impotentes contra la piedra mojada. La esperanza se encendió de nuevo entre los voluntarios, no el tenue resplandor de las bombillas del porche, sino un éxtasis intenso y vibrante de adrenalina. Durante 40 minutos, los defensores resistieron. La munición escaseaba,
pero cada truco improvisado, líneas trampa fabricadas con cables de zumbador, pequeñas bombas transformadoras que lanzaban arcos a través de los charcos, magnificaba su limitado arsenal. Incluso las polillas se unieron a la lucha, revoloteando en confusas constelaciones alrededor de los haces de luz LED de los invasores, obstruyendo la línea de visión el tiempo suficiente para que Nur arrastrara a Lluïsa a un rincón más seguro y para que un electricista anciano llamado Onofre improvisara un descargador de capacitancia que destruyó instantáneamente los servomotores de 2 exotrajes. Pero el desgaste es un matemático cruel. Los ocupantes se reagruparon. Desplegaron armas de control de multitudes de microondas, calibradas para quemar retinas a 200 metros. El hormigón humeaba donde pasaban rayos invisibles. El corazón de Onofre fibriló bajo la embestida, cayó sin hacer ruido, con el marcapasos chispeando como una polilla en un matamoscas. Nur gritó, su dolor un grito animal ahogado, pero Fernando rugió pidiendo retirada, empujando a los voluntarios hacia la alcantarilla de la turbina que se abría paso bajo el lecho del río hasta un pinar medio kilómetro al norte. Arnau permaneció en la pasarela, con la cámara aún en marcha. La pérdida de sangre pintaba halos negros en el borde de su visión, pero giró el objetivo hacia cada camarada que huía, encuadrándolos no como desertores, sino como semillas impulsadas por la corriente ascendente de la crisis. El pasillo tras ellos florecía en rojos arteriales y naranjas industriales capturados a 24 fotogramas por segundo, una paleta de insurrección. Fue entonces cuando los ocupantes ejecutaron su última táctica. Un tubo de mortero ladró desde la cresta, su armazón trazó un arco perezoso antes de florecer sobre el aliviadero en una corola de aluminio en polvo y fósforo blanco. La conmoción cegadora atravesó la fachada de la presa, desprendió varillas de refuerzo como si fueran queso en tiras y reventó los depósitos de aceite de los transformadores. Las llamas saltaron, ávidas como nuevos tiranos, devorando el mismo corazón que, según afirmaban, no debía latir. Fernando se tambaleó mientras el ritmo perfecto de las turbinas se tambaleaba, las aspas cediendo ante el choque térmico. Un grito armónico, metal, contra angustia, resonó por cada viga. En ese grito no oyó la derrota, sino el parto, la llegada horrible y desgarradora de algo irrevocablemente vivo. Corrió de vuelta al panel de control, con los dedos abrazados por las perillas de baquelita calientes, y pulsó el control manual que descargó la última corriente de reserva por las 3 líneas de alimentación simultáneamente. Una oleada recorrió las vetas de cobre, una bendición sacrificial destinada a mantener las bombillas lejanas encendidas 1 hora más, quizá 2, suficiente para que los aldeanos vieran tanques en el horizonte y huyeran a los olivares. Al otro lado del valle, las luces del porche centellearon como en un aplauso frenético, para luego apagarse en brasas. Sin embargo, durante esa hora, la noche no fue propiedad de los ocupantes ni del miedo. Perteneció a cada niño que alguna vez trazó sombras en una pared y soñó con estrellas de la alianza más allá. Cuando Fernando llegó a la boca de la alcantarilla, el humo emanaba de la presa. Cayó en brazos de Lluïsa, quien le presionó una gasa contra un corte de metralla justo encima de la ceja. Cerca de allí, Nur se agazapó junto a Arnau, cuya cámara yacía destrozada, pero cuya mano derecha aún aferraba la tarjeta de memoria intacta, arrancada de sus entrañas. Tenía el pulso débil y la respiración entrecortada, pero sus ojos, brillantes, febriles, desenfocados, escudriñaban el firmamento humeante como si ya estuvieran encuadrando una secuencia que solo él podía ver. Sostuvimos la luz, jadeó. El tiempo suficiente, respondió Fernando, sin estar seguro de si hablaba en serio o con morfina. Tras ellos, Santa Yucia rugía como un leviatán herido, engranajes agarrotados, hormigón susurrando, agua siseando contra el metal fundido. Y, sin embargo, fantasmas eléctricos seguían deslizándose por el valle lejano, una lámpara de porche parpadeando desafiante, la cruz del campanario de una iglesia iluminada brevemente como si una mano invisible hubiera encendido un mechero a modo de saludo. Prueba de que el poder, una vez compartido, no puede ser recuperado por completo, perdura en los circuitos y en la memoria, una brasa sediciosa. Fernando se dio cuenta de que la historia ya no era suya. Pertenecía a cada aldeano que había vislumbrado sus propios rostros iluminados tras años de un crepúsculo grisáceo. Pertenecía a las imágenes de Arnau,
a las tablillas de cedro de Nur, a los retoños de Lluïsa cuyas raíces ahora bebían agua mezclada con aceite de transformador y una tenaz esperanza. Y en algún lugar del palacio del gobernador se revisaba un cálculo, brutalidad contra convicción, kilovatios contra conciencia. Los ocupantes podían inundar presas y destrozar turbinas, pero no podían deshacer la posibilidad de la luz. En el amanecer abrasador, Fernando susurró a los supervivientes reunidos a su alrededor: la electricidad es el subproducto de la diferencia, de lo positivo a lo negativo, del potencial a la resistencia. También lo es la revolución. Lo que importa es el circuito que construimos entre ambos. Sobre ellos, la luz del sol penetraba en la cresta, pálida, difusa, imparcial. Otra forma de iluminación, ajena a la jurisdicción de cualquier directiva. El humo de la presa destrozada de Santa Llúcia se extendió durante días, como un banderín gris visible sobre la mitad de lo que una vez fue Cataluña. Los ocupantes añadieron su columna a su mapa de situación diario y aseguraron al gobernador que la insurgencia eléctrica estaba extinguida. Pero los habitantes del valle interpretaron esos vapores en espiral de otra manera. Para ellos, la columna parecía incienso que ascendía de un brasero sagrado, y el cielo mismo traía la noticia de que alguien, en algún lugar, se había atrevido a encender una cerilla. Todo empezó con susurros en el mercado sabatino de Alós de Balaguer, donde los agricultores vendían calabazas cultivadas en tierra radiactiva y los clientes llevaban contadores Geiger como las generaciones anteriores llevaban sus bolsos. Una mujer llamada Rosa, viuda, apicultora, dueña del último equipo funcional de onda corta del valle, se inclinó sobre un puesto y le dijo a su vecina: la electricidad es coraje que viaja. Comentó que una joven de Járkov pronunció esa frase mientras intercambiaba pastillas de corteza de cedro por panal. En una hora, la frase había dado la vuelta a 5 conversaciones, cambiando solo de acento. Al anochecer, estaba escrita con tiza en los estribos de los puentes y las puertas de los graneros, cada garabato coronado por una pequeña bombilla dibujada a mano que brillaba solo en la imaginación. Días después, el valle supo que los defensores de la presa estaban vivos. La banda de Fernando emergió de los pinares medio muerta de hambre pero intacta, guiada por el sentido botánico de Lluïsa, que distinguía el agua potable del lodo envenenado con solo el movimiento de un cardo. Encontraron refugio provisional en una estación de esquí abandonada sobre la Banza y Fornals, con las ventanas destrozadas por la artillería años atrás y el comedor ahora alfombrado con agujas de abeto. Allí se lamieron las heridas, racionaron la sopa en polvo y discutieron sobre los próximos pasos mientras una granizada de pleno verano resonaba en el tejado en ruinas como un público ansioso pidiendo un bis. Arnaud debería haber muerto 2 veces en la caminata, primero por un shock séptico cuando su hombro, desgarrado por una flechette, se ennegreció, y de nuevo cuando un dron de búsqueda barrió la línea de árboles con rayos ultravioleta. En ambas ocasiones sobrevivió gracias a su obstinada intención cinematográfica. Se decía a sí mismo que un documental sin director era simplemente una masacre inexplicable, y se negaba a que la historia se viera obligada a silenciar el derramamiento de sangre. Por la noche, yacía febril en una litera que antes estaba destinada a turistas de snowboard, aferrado a la tarjeta de memoria que contenía 81 minutos de metraje sin editar de la última resistencia de la presa. A menudo se despertaba sobresaltado balbuceando notas de edición, turbinas transversales con tomas de reacción de la bombilla del porche, resonancia simbólica, como si la oscuridad fuera un becario de postproducción. Mientras tanto, Nur grabó nuevos mensajes en código sobre corteza fresca de cedro, instrucciones de ruta para corredores, recetas de penicilina estables a la temperatura, un manifiesto de una sola frase en 3 idiomas: la luz es un voto que ningún tirano puede contar. Escondió estas tablillas dentro de postes huecos de cercas a lo largo de senderos de cabras. Los ocupantes encontraron algunas posteriormente y difundieron fotografías en línea como prueba de adoctrinamiento ecoterrorista. Olvidaron que el patrón de vetas de cada tablilla formaba un rudimentario mapa de contornos, guiando a los refugiados hacia pasos secretos en las laderas. 1. La chispa en el archivo. En la gran biblioteca en ruinas de Lérida, un lugar que olía a moho, aislamiento quemado y memoria obstinada, vivía Joana Serrat, antigua conservadora de historia del cine ibérico.
Los ocupantes habían convertido la mayor parte del edificio en un depósito de municiones, pero Joanna habitaba un espacio angosto entre pilas desplomadas, catalogando los proyectiles que aún no se habían hecho añicos. Alimentaba un generador de gasolina de contrabando el tiempo suficiente cada noche para digitalizar un rollo de película antes de que los vapores la obligaran a detenerse. Cuando los mensajeros de Fernando llegaron hasta ella con una tarjeta de memoria estropeada, los recibió no con un apretón de manos, sino con toallitas antisépticas. El polvo de nitrato de película es explosivo, y Joanna nunca dejó que la precaución se convirtiera en descuido. Hizo pasar las imágenes de Arnau por un proyector improvisado cuya bombilla era un faro LED pegado a una lente Fresnel. Las imágenes vibraban contra una pared manchada de hollín, la silueta de Nur contra las chispas blanquiazules de la turbina, los retoños de Lluïsa destrozados por la metralla, Fernando derribando una rompiente como un verdugo medieval dejando caer un rastrillo. Joanna reconoció lo que vio, un mito crudo que aún goteaba placenta. En su corazón de archivista, las imágenes eran una nueva tierra española, una nueva batalla de Chile, prueba de que la rebelión seguía siendo legible. Si las imágenes sobreviven, la represión no ha terminado el trabajo. Transmitir los archivos requería astucia. Las redes oficiales estaban vigiladas, el ancho de banda civil se reducía al mínimo. Pero los satélites seguían en órbita, los nodos Starlink de Elon Musk, semidesmantelados, inseguros pero accesibles si se conocían los protocolos de enlace. Años antes, programadores ucranianos habían filtrado puertas traseras en esos protocolos como venganza por la aparente neutralidad de Musk durante las negociaciones del armisticio. Joanna encontró el código en un viejo espejo de HitLab y tecleó comandos mientras la artillería retumbaba más allá de las murallas de la ciudad. A las 3:17 hora local, el primer paquete ascendió, deslizándose a través de la atmósfera hacia el relé, saltando por una malla anticuada hasta aterrizar en un servidor de la red oscura operado por activistas estudiantiles de la Universidad de Montevideo, uno de los últimos enclaves académicos libres. Desde allí, fragmentos se dispersaron a Toronto, Reykjavik y Taipei. Al amanecer, fragmentos de la defensa de la presa aparecieron en chats grupales cifrados con la etiqueta #Lumina, luego en transmisiones de radio piratas y, finalmente, sorprendentemente, en un breve segmento de Buenos Días Montevideo, presentado como imágenes de la caída de la oscuridad. Los sensores de los ocupantes intentaron sofocar la fuga, pero las esporas digitales resisten al herbicida. Para cuando los avisos de retirada cruzaron el Atlántico, los espejos se habían multiplicado. Un experto en medios de comunicación en Johannesburgo superpuso subtítulos, un liniero jubilado en Manila compuso una canción popular en torno al grito de la turbina. En un sótano de Brooklyn, un estudiante que abandonó sus estudios universitarios sincronizó las imágenes con clips de archivo del apagón de 2003, subtitulando la mezcla, "Cuando vuelve la electricidad, también vuelve la posibilidad". La frase fue tendencia durante 12 gloriosos minutos en la única red social en la que la autoridad de ocupación no pudo infiltrarse, TikTok para sordos, donde los vídeos no tienen audio y, por lo tanto, eluden los filtros lingüísticos automatizados. El gobernador de Cataluña exigió respuestas. Su jefe de inteligencia culpó a agitadores transhemisféricos financiados por oligarcas exiliados. Al gobernador no le importaba quién pagaba, solo le importaba que las cuotas de exportación agrícola prometidas ahora corrían el riesgo de ser interrumpidas. Ordenó una demostración de control, 3 pueblos serían despojados de sus microgeneradores y sus habitantes marcharían a granjas de reeducación. El miedo, insistió, debe correr más rápido que las noticias. 2. Washington D.C., el otro crepúsculo. Al otro lado del océano, Washington soportaba un crepúsculo distinto. Las arrugas de la tensión se acentuaban en el rostro del presidente Trump, ni siquiera su maquillaje teatral podía ocultar el peso de 78 inviernos sobre la carne mortal. Sin embargo, tras el Resolute Task, mantuvo la suficiente presencia como para infundir una rotunda certeza sobre asuntos que apenas entendía. El vicepresidente J. Vance asumió la mayoría de las responsabilidades internas, el secretario Rubio abogó por sanciones mínimas y contundentes. Lo llamaron moderación de principios. El mundo lo apodó parálisis estratégica. En una sofocante mañana de julio, el equipo de Rubio envió una sesión informativa al despacho Oval.
Transmisión no autorizada de la hidroeléctrica catalana, posible nexo ecologista terrorista. Debajo, una imagen de baja resolución de la grabación de Arnau mostraba a Nur corriendo por una plataforma con cizallas, mientras chispas brotaban tras ella como un halo. El pie de foto decía, insurgentes explotando infraestructura civil. Trump hojeó la página, con los labios fruncidos. Reconocía el drama electrizante en cuanto lo veía, potencial de audiencia. Pero su instinto le advirtió que una intervención explícita socavaría la fachada de no implicación. En cambio, convocó una conferencia de prensa improvisada donde, bajo los retratos de Theodore Roosevelt y Andrew Jackson, declaró, siempre dije que Europa necesitaba valerse por sí misma. Así es como se ve la situación, un asunto complicado, pero créanme, estarán bien. Los periodistas preguntaron sobre los rumores de que el Kremlin planeaba un gran desfile de tropas en París para conmemorar el 5º aniversario de la pacificación de Europa. Trump los desestimó con un gesto. Un pequeño desfile nunca le hizo daño a nadie. ¿Han visto nuestro 4 de julio? Fantástico. Elon Musk, observando desde un domo habitacional de la marca Tesla en las afueras de Boca Chica, tuiteó en vivo un solo emoji, una bombilla. Los observadores debatieron si indicaba la aprobación de la resistencia catalana o un adelanto de una nueva batería. Aún así, los precios de las acciones subieron. Pero dentro del Pentágono, los analistas compilaron discretamente mapas de calor satelitales de Cataluña. Integrados en los píxeles, observaron nuevos grupos de luminiscencia nocturna, tenues, irregulares, pero que innegablemente se extendían de aldea en aldea como un contagio de resplandor. Un coronel advirtió, si llenas un mapa con puntos de luz, también estarás dibujando una lista de objetivos. Tarde o temprano, alguien decide conectar los puntos con misiles de crucero. Su informe murió en un subcomité, sofocado por la política y la cómoda tiranía de la distancia. 3. El circuito del peregrino. De vuelta en las faldas de los Pirineos, el grupo de Fernando no podía sobrevivir solo con inspiración. Las turbinas yacían destrozadas, su escondite en el valle no ofrecía más futuro que la nieve acumulada. La decisión cristalizó en torno a un mapa dibujado a mano extendido sobre el bar de la estación de esquí, tazas de café marcaban los puestos de avanzada, avellanas los puntos de control y un bastón de esquí roto servía de ramal ferroviario que serpenteaba hacia el este, rumbo al Mediterráneo. El plan era descabellado, robar la unidad de red móvil, un microreactor portátil de torio, que, según se rumoreaba, abastecía el palacio del gobernador. Había llegado meses antes como parte de un paquete de modernización de infraestructura del Kremlin, un reluciente contenedor cilíndrico, tan pequeño que cabía en una plataforma y con la densidad suficiente para iluminar una ciudad. Si se capturaba intacto, podría abastecer una red clandestina con un alcance 10 veces mayor que el de la presa. ¿Cómo secuestrar un reactor custodiado por centinelas con exotrajes? Arnau propuso distraer con espectáculo mediático. Si están ocupados buscando narrativa, se les relajan los flancos. Johanna sugirió subir un defaque del gobernador confesando su incompetencia, programado para detonar en las transmisiones estatales durante el discurso semanal del palacio. Nur se ofreció como voluntario para el robo físico, puedo moverme donde los adultos llaman la atención. Lluisa, pragmática, señaló que nadie en su banda sabía realmente cómo transportar o reconfigurar un núcleo de torio. Entonces apareció Ona Vázquez, un nombre que antes solo se rumoreaba en círculos de contrabandistas. Ona había sido la joven prodigio de la ingeniería nuclear española, fichada por la francesa EDF antes de que los reactores se convirtieran en cebo para la artillería. Tras la invasión, desapareció en las montañas vascas. Ahora subía en bicicleta por la entrada del albergue con un impermeable amarillo fluorescente, arrastrando un remolque personalizado repleto de contadores Geiger. Se presentó con una sonrisa y un breve resumen, hago que los átomos se comporten bien o mal, según quien pregunte. Ona estudió el plan de Fernando, frunciendo el ceño ante los puestos de control color avellana. Finalmente dijo, robarlo es factible. Iniciarlo en otro lugar, también. Pero proteger el transporte es complicado. Una sacudida en falso y les cocinarás la médula a todos. Fernando respondió con un suspiro de alivio y temor a partes iguales.
Hay un terror especial en descubrir que tu sueño es posible, la imposibilidad habría sido más sencilla. Preguntó qué necesitaba Ona. Una ambulancia revestida de plomo, amortiguadores de helio líquido y un desfile. ¿Un desfile? Cualquier concentración multitudinaria en el anillo interior de Barcelona. La multitud confunde el reconocimiento facial. Además, las bandas de música ahogan los clics del Geiger. Sucedió que un desfile se avecinaba en el calendario de los ocupantes, la gran revista en París se extendió mediante transmisión holográfica simultánea a las principales capitales de distrito, incluida Barcelona. Las bandas de música no se materializarían, la cultura de la ocupación favorecía las orquestas de drones, pero se reclutaban bailarines civiles para la representación del patrimonio. Ona razonó que, en medio de este torbellino de pompa, un convoy camuflado podría introducir el reactor en una red de túneles municipales construida durante el franquismo, aún sin cartografiar por los cartógrafos del Kremlin. El grupo se dividió en grupos de trabajo, Arnau para elaborar la confesión de Efake, Joana para insertarla en las colas de transmisión, Nur para supervisar la logística del desfile, Lluïsa para armar un botiquín para posibles quemaduras por radiación, Fernando y Ona para diseñar la cuna mecánica. Cada reloj marcaba a doble ritmo, sus nervios conectados a ese metrónomo invisible que marca el ritmo de cualquier plan insurgente, el latido de la esperanza persiguiendo el eco de la fatalidad. 4. Ensayo para un recuerdo. Para falsificar el de Efake, Arnau necesitaba muestras de audio impecables de la voz del gobernador. Los archivos de la policía secreta eran inaccesibles, pero Radio Barcelona Libre, una emisora clandestina gestionada desde las alcantarillas bajo el desaparecido barrio del Raval, tenía horas de discursos interceptados. Su locutor, un anarquista tuerto apodado Azafrán, le entregó a Arnau un disco duro a cambio de una única promesa: hazle decir algo que jamás se atrevería a decir. Arnau y Joana se reunieron junto a unos equipos de edición anticuados rescatados de la biblioteca. Introdujeron las muestras en un modelo de voz de IA, diseñado en su día para la narración de audiolibros. La ironía les agradó. Luego, superpusieron el video, combinando las sonrisas ensayadas del gobernador con microexpresiones de incertidumbre captadas durante anteriores reuniones informativas sobre la cadena de suministro. Joana insistió en que el montaje final incluyera una dilatación de pupila sincronizada con precisión. La verdad no está en las palabras, sino en ese reflejo de medio segundo que no se puede ensayar. El video resultante duró 43 segundos. El gobernador, frente a la cámara, con su uniforme inmaculado y el estandarte de la victoria a sus espaldas, declaró, en catalán creíble: nuestra gloriosa estabilidad se desmorona, camaradas. Por cada bombilla que destruimos, 2 se encienden en rincones ocultos. El miedo ya no nos obedece. Debatieron si la última frase era demasiado poética para un autócrata. Nur argumentó que los tiranos recurren a la poesía cuando sienten miedo. La prueba, dijo, provenía de sus recuerdos de Kharkov bajo asedio, cuando los portavoces del Kremlin citaban a Pushkin entre ataques con misiles. La frase se mantuvo. Mientras tanto, Nur se infiltró en el campo de ensayo del desfile, haciéndose pasar por tramoyista de la orquesta de drones. Sus pases de transporte fueron falsificados por Joana con bloques de impresión tipográfica centenarios y sellos recién inventados tallados en jabón. La burocracia respeta el relieve sin importar su origen. Contó las facciones de tropas, cronometró los intervalos de patrullaje de los drones y localizó la plataforma de la red móvil, un elegante módulo blanco blasonado con un átomo estilizado estampado en rojo. 2 soldados fumaban junto a él, charlando sobre órdenes de traslado a Normandía. Su postura denotaba aburrimiento, no vigilancia. El aburrimiento es el primer aliado de los ladrones. De vuelta en el albergue, Ona y Fernando desmontaron una telecabina en desuso, forrando su interior con tejas de plomo recuperadas, fijadas con epoxi y que olían a almendra y arrepentimiento. Probaron los amortiguadores de la cuna en bajadas, impulsando la telecabina por el cable restante hasta que las vibraciones les nublaron la vista. Si sobrevivía a la gravedad pirenaica, los baches de la ciudad serían triviales. Cada prueba atraía a niños curiosos del valle que creían erróneamente que los rebeldes estaban revitalizando el turismo.
Arnaud filmó sus risas resonando entre los chalets desvencijados, y luego susurró al micrófono: los niños del apagón practican la alegría como otros practican el piano, sin cesar, desafiantes, esperando un recital que quizá nunca llegue. 5. Sinfonía en Fisión Mayor. El día del desfile amaneció bajo cielos bronceados, con el polvo del Sáhara arrastrado por corrientes en chorro anormales que los científicos del clima ya no podían medir. La mayoría de los satélites ahora servían para la óptica militar. Las avenidas de Barcelona se llenaron de reclutas con trajes regionales, cada cinta con un código de color que coincidía con los distritos en los mapas de ocupación. Drones sobrevolaban el lugar con simulaciones orquestales a todo volumen. Cuando los violines se elevaban, el bajo vibraba desde subwoofers acoplados a vehículos blindados de transporte de personal. Era una grandilocuencia a ritmo de vals, una tiranía coreografiada como un ballet cívico. La plataforma del reactor rodaba detrás de un contingente de bailarines folclóricos que giraban siguiendo señales de control remoto. Cada giro estaba sincronizado con precisión para que los drones capturaran rostros sonrientes, no el cansancio en los ojos. Nur, disfrazada con un mono de tramoyista, caminaba junto a un carro generador, sosteniendo un portapapeles con lecturas de energía falsas. Un guardia miró su identificación una vez, bostezó y volvió a inspeccionar los tejados en busca de francotiradores inexistentes. A las 17 de la mañana, Joanna contactó con el punto de inserción de la transmisión. Un solo paquete atravesó rápidamente el nodo inactivo de Musk, Starlink 1728. A las 18 de la mañana, todas las holopantallas públicas, desde Barcelona hasta Bruselas, fallaron. Los píxeles temblaron y luego se recompusieron en la confesión falsa del gobernador. El desfile se ralentizó mientras los soldados alzaban la vista, con los rostros ladeados como girasoles ante un sol inquietante. Ona captó ese latido de confusión. Le hizo una señal a Fernando por comunicaciones cifradas, enrutadas a través de enrutadores accionados por bicicletas, ocultos en las rejillas de las alcantarillas. Fernando, conduciendo la telesilla camuflada y adaptada como ambulancia, con una cruz roja pintada con lápiz labial, se acercó a la plataforma fingiendo una inspección de emergencia. 2 voluntarios se hicieron pasar por médicos, alegando una fuga de radiación del barril de torio. Los soldados que fumaban retrocedieron. El miedo a las partículas invisibles supera a la obediencia. Mientras discutían por radios con interferencias, Nur activó un bucle preprogramado de coreografía de drones. El cielo se llenó de palomas holográficas que giraban en círculos, un final programado, accidentalmente adelantado 15 minutos. Bajo ese milagro de papel maché, el reactor se deslizó mediante rieles hidráulicos desde la plataforma hasta la cuna de la góndola sin apenas rozar. Fernando cerró de golpe las puertas de la ambulancia. Ona activó las abrazaderas magnéticas. Luego avanzaron, sin derrapar, pues la prisa despierta sospechas, sino a la velocidad burocráticamente precisa de un convoy autorizado, 40 km por hora. Tras ellos, el desfile se disolvió. Algunos civiles aplaudieron la confesión del gobernador, sin saber que era falsa, otros dejaron caer pancartas y corrieron hacia las calles laterales, percibiendo instintivamente el movimiento de las placas tectónicas bajo la propaganda. Cuando los comandantes de la ocupación se dieron cuenta de que el reactor había desaparecido, vociferaron órdenes que se enredaron en su propia neblina de interferencias de comunicaciones, el regalo de despedida de Joanna. El pánico viaja más lento que la luz, pero más rápido que la jerarquía. Aún así, los persiguieron. 20 motos blindadas aceleraron por la diagonal, con los exotrajes apuntando lanzas aturdidoras para desactivar los componentes electrónicos del vehículo. Ona contraatacó ventilando las reservas de helio criogénico de la góndola por los escapes traseros. Vapor ultracongelado se condensó en el aire, lo suficiente como para empañar los sensores ópticos. Las motos derraparon, chocaron y se desplomaron en una percusión de metal y maldiciones. Sin embargo, un motociclista permaneció de pie, con la visera rota pero funcional. Se acercó a 10 metros y levantó la lanza. Fernando frenó bruscamente, desviándose hacia una zona en construcción. Las jaulas de varillas de refuerzo se alzaban como costillas oxidadas, la ambulancia las atravesó, desprendiendo espejos laterales y chispas antiestéticas. El exotraje, más voluminoso, rozó una viga saliente,
el motociclista y la lanza dieron una voltereta sobre el cemento húmedo destinado a condominios de lujo que ahora se endurecería a su alrededor. Una moderna esposa de Lot petrificada no por la sal, sino por la arrogancia. En la entrada del túnel bajo Montjuic, los correos de la resistencia guiaron la ambulancia por rampas en espiral iluminadas únicamente por LEDs de contrabando. Las puertas estaban selladas tras ellas y la ventilación revestida de plomo dejaba escapar un aire viciado. Cuando Ona apagó el campo de contención del reactor para el modo de transporte, murmuró una oración vasca normalmente reservada para los partos: Etor dadila eta jarrai bediargia, que la luz venga y se quede. 6. Resplandor crepuscular. La noticia del robo se difundió incluso más rápido que las imágenes originales de la presa. Un reactor es moneda corriente en un mundo que mide la soberanía en megavatios. El Kremlin, sorprendido, acusó a la OTAN de saboteadores. La OTAN, difunta en todo menos en papel, se encogió de hombros. Washington ofreció sus condolencias, pero instó a respuestas mesuradas. Elon Musk tuiteó de nuevo el emoji de la bombilla, esta vez seguido de una carita guiñando el ojo. Las acciones de Tesla oscilaron como un sismógrafo. En París, el cyborg Putin pospuso su desfile de la victoria, alegando realineamientos energéticos imprevistos. Se rumoreaba que sus sensores ópticos sintéticos parpadeaban cada vez que se mencionaba Cataluña, como si un voltaje fantasma corriera por cables que imitaban los nervios. Colaboradores europeos murmuraban que el presidente inmortal tenía algo más que un asesinato: la irrelevancia. Los imperios toleran la insurgencia, no soportan verse eclipsados por ella. En las profundidades de Montjuic, Ona extraía las primeras gotas de energía del torio a través de convertidores recuperados. Las antiguas líneas de metro iluminaban una sección a la vez, parpadeaban, se estabilizaban. Los mosaicos de trampantojo en las paredes de la estación, invisibles durante una década, brillaban como catedrales enterradas. Fernando observaba a los adolescentes patinar sobre las baldosas pulidas del andén, con sus risas rebotando antes del regreso fluorescente. Se dio cuenta de que estaban ensayando la libertad como los cantantes ensayan la respiración entre versos. Sin embargo, cada lumen atraía depredadores. La inteligencia de los ocupantes rastreó las señales de helio, mapeó las salidas de las alcantarillas y desplegó drones rastreadores. La vida útil de la nueva red podría ser de semanas, quizás días. El grupo comprendió que solo estaban alquilando el amanecer. Pero también aprendieron la lección de Santa Yusia: incluso un brillo efímero graba imágenes residuales en las retinas y en la memoria. Destruye el circuito y no podrás olvidar la idea de que la oscuridad es opcional. Fernando redactó un manifiesto para acompañar la eventual reubicación del reactor, porque nada en esta guerra permanecía inmóvil. Escribió: somos guardianes de la diferencia, ingenieros de la brecha entre lo que es y lo que podría ser. La electricidad tiende un puente sobre esa brecha como una plegaria de electrones. Todo puente invita a cruzarlo. Así que, crúzalo. Arnaud, con el brazo en cabestrillo, filmó la escritura a la luz de las velas, enfocando los trazos de tinta como si fueran mechas de dinamita. Más tarde, instaló un estudio improvisado en una taquilla abandonada, entrevistando a quienes viajaban por primera vez en el metro resucitado. Un anciano declaró, con lágrimas que reflejaban el neón en sus mejillas: compré esta radio de bolsillo en 1984. Esta noche volví a escuchar música. Si la muerte llega mañana, me encontrará con una canción en el oído. Nur coordinó rutas de mensajería que extendían la energía de los reactores a clínicas callejeras, imprentas y nodos de Internet. Grabó nuevas tablillas de cedro codificando instrucciones para equilibrar la carga, un programa de guerrilla sobre fotosíntesis y amperaje. Por cada tablilla confiscada, surgían dos réplicas en otro lugar. Los programadores lo llamaron el protocolo Cedrus. En la superficie, las patrullas de ocupación encontraron luz filtrándose por las grietas del pavimento, iluminando las tapas de las alcantarillas desde abajo como candilejas tras bambalinas. Un teniente comunicó por radio al cuartel general: presa del pánico, la ciudad brilla por dentro. Su superior se burló, pero una parte de él se estremeció porque la tiranía, como el moho, prospera en la oscuridad húmeda. Introduce la luz del día y las esporas se retiran.
Desde una loma que dominaba la ciudad, Lluïsa se encontraba junto a unos árboles jóvenes trasplantados del aliviadero carbonizado de Santa Llúcia. Habían sobrevivido al shock, a los residuos radiactivos y a un arrastre de 4 días por las montañas. Sus hojas ahora se desplegaban bajo el resplandor del sodio que teñía las nubes. Tocó un tallo frágil y sintió el pulso de la savia. Pensé que las raíces significaban quedarse quietas, le dijo a Fernando. Resulta que las raíces pueden migrar si la promesa de la luz es lo suficientemente fuerte. Fernando respondió no con palabras, sino con el suave clic de un interruptor automático en su bolsillo, el mismo interruptor que había accionado en la presa. Lo llevaba como una reliquia, un recordatorio de que encender a veces requiere primero atreverse a apagar la vida que conocías. Abajo, Barcelona resplandecía, la aurora más breve y valiente de la energía recuperada. Si duraría el mes o la noche importaba menos que el mensaje transmitido con cada fotón. Tu sombra demuestra que existe una luz. La decisión de extinguir la red clandestina de Barcelona no se originó en el palacio del gobernador. Surgió en una cámara abovedada bajo el Louvre, antaño el museo más visitado del mundo, ahora dividido en una fortaleza de pasillos de bronce pulido iluminados por fríos LED que nunca parpadeaban. Allí, el cyborg Putin se reunió con su triunvirato de generales algorítmicos, motores de decisión de IA alojados en bastidores refrigerados por zafiro, cada uno entrenado en siglos de represión imperial. Procesaron la potencia de Barcelona comparándola con matrices de amenazas reales y emitieron un veredicto de una sola línea en cirílico, neutralizar con un gasto mínimo de energía. El algoritmo eligió el proyecto Eclipse, una ojiva cinético orbital diseñada inicialmente durante el segundo pacto sino-ruso, una varilla de tungsteno de largo de un autobús urbano, envuelta en un contenedor desorbitado que podía impactar a Mach 10 sin dejar rastro de radiación ni infraestructura recuperable. Un golpe en las coordenadas aproximadas de Montjuic y el reactor naciente se vaporizaría, los túneles se derrumbarían y el mito insurgente se reduciría a polvo. Sin embargo, incluso las autocracias fomentan la disidencia dentro de sus propias filas. Un joven estratega de datos llamado Kirill Sazonov, al revisar el gráfico de riesgos colaterales de Eclipse, observó que el radio de la explosión intersectaba con la Sagrada Familia, la basílica que Gaudí nunca llegó a ver terminada, ahora un cuartel donde los soldados reclutados se arrodillaban ante iconos repintados para imitar a San Vladimir. Kirill era de Irkutsk, no era un gran aficionado a la cultura catalana, pero amaba la fidelidad de los datos. Señaló una objeción: destruir un símbolo de la ortodoxia sancionada podría quebrar la moral. Su supervisor borró la anotación: los algoritmos no aprecian las notas a pie de página. Eclipse permaneció con luz verde. 1. Aurora Underground. En los túneles, el reactor de torio de Ona cantaba al 50% de su capacidad, alimentando una telaraña de cobre rescatado de centrales telefónicas destruidas. El parpadeo del neón había dado paso a un brillo constante, los vagones del metro, sacados de las vías muertas, transportaban pasajeros por un único circuito resucitado. Los niños pegaban la nariz a las ventanas manchadas de hollín, maravillándose con los anuncios fluorescentes repintados por grafiteros: donde hay corriente, hay valentía. Cada parada servía de enfermería, aula, nodo de transmisión. Fernando temía el optimismo. Sabía que los sistemas fallan en su punto más radiante, la entropía espera aplausos. Rotaba equipos de mantenimiento, capacitaba a adolescentes para calibrar las bobinas de campo, ensayaba simulacros de evacuación que terminaban en risitas nerviosas, porque ensayar un desastre parece absurdo cuando el mundo brilla de repente. Solo él oyó el microsilbido en un rodamiento desalineado, evidencia de que los amortiguadores improvisados estaban patinando. Sobreesforzar el rotor y toda la cuna podría fundirse. Mientras ajustaba la configuración del par motor, Arnau unió el material del montaje preliminar en un documental de 30 minutos titulado La Fall Rising. Su voz en off, ronca, con la herida del hombro aún cicatrizando, narró la última resistencia de la presa, el nacimiento del túnel, el latido del reactor robado. Terminó con una toma de una niña atando una cinta de alambre incandescente alrededor de un árbol joven mientras las luces del metro parpadeaban tras ella. Sobre la imagen, susurró: somos lo que iluminamos.
Joanna codificó la película en una docena de niveles de velocidad de bits, lista para ser filtrada por cualquier brecha de ancho de banda en el cortafuegos de la ocupación. Nur amplió el protocolo Cedrus, grabando tablillas de cedro con algo más que datos de ruta, ahora contenían breves extractos del Corán, de Lorca, de Orwell, todos textos prohibidos, cada línea una mecha. Enviaba mensajeros adolescentes en patinetas reacondicionadas con rodamientos de trenes magnéticos reutilizados, salían disparados de los pozos del metro, desaparecían en callejones y reaparecían a kilómetros de distancia en los desagües cloacales. Los drones los perseguían, pero el radar los perdió entre fantasmas de calor y respiraderos de túneles. Los retoños de Lluïsa, alimentados por líneas de goteo con condensado calentado por reactor, desplegaban hojas cerosas bajo luces de cultivo improvisadas. Sus raíces se abrían paso entre las grietas del basalto y el hormigón, forzando las juntas abiertas por los ingenieros de Franco. La vida, reflexionó, es la palanca más paciente. 2. Ecos en Washington. Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos se afanaba en la inminente cumbre de energía de los Estados Unidos, una gala televisada en la que el presidente Trump pretendía presentar la mayor iniciativa de hidrógeno jamás vista en el mundo. El vicepresidente Vance lidió con las disputas en el Congreso, el secretario Rubio afinó una adenda a las sanciones dirigida a las exportaciones ilegales de minerales rusos, y Elon Musk prometió el relanzamiento de Starlink que inundaría las zonas rurales de Estados Unidos de ancho de banda de libertad. Sin embargo, el resplandor de Barcelona se filtró en las noticias. Imágenes subterráneas de baja resolución aparecieron en transmisiones piratas y se convirtieron en material adicional para programas de entrevistas por cable. Una subcomisión del Senado exigió una sesión informativa sobre las anomalías radiológicas catalanas. El coronel del Pentágono que había cartografiado el cúmulo de luminiscencia se dirigió ahora a un auditorio de legisladores bostezando: cada punto de luz no autorizado es un microreferéndum contra la ocupación. La mayoría de los senadores revisaron los correos electrónicos de los donantes, pero un asesor tuiteó en directo la frase almohadilla Republic of Light, en cuestión de horas, se convirtió en tendencia, justo por debajo de los chismes sobre divorcios de famosos. Trump llamó a Rubio. Están robando juguetes nucleares rusos. ¿Hay alguna ventaja para nosotros? Rubio sugirió asistencia encubierta no letal, enrutadores de malla, biosensores, algo para desangrar a Moscú sin involucrar a los marines. Vance, pragmático, se preocupó por los flujos de refugiados y Barcelona se convertía en la próxima Faluya. Musk, llamando desde Boca Chica, ofreció su chatarrería orbital de satélites inactivos: denme asignación de energía y los transmitiré sin filtrar hasta que derroquen a alguien. Trump sonrió, oro en rating. Pero la burocracia se atrasa. Para cuando el Consejo de Seguridad Nacional redactó una directiva interinstitucional titulada Operación Luz Nocturna, Eclipse ya estaba saliendo de la órbita baja. 3. El cometa de tungsteno. A las 2:14 hora local, Kirill Sazonov, desobedeciendo el protocolo, envió un mensaje directo cifrado a una dirección obsoleta de la OTAN: varilla de tungsteno con destino a Montjuic, hora estimada de llegada, 6 minutos. Guardar archivo. El mensaje rebotó entre repetidores inactivos y finalmente llegó a un radioaficionado español en Teruel que lo consideró spam. De todos modos, se lo reenvió a un amigo cuyo primo había salido con un ingeniero llamado Fernando. El primo, que sufría de insomnio en la enfermería improvisada del metro, le entregó el fragmento de código Morse a Nur. 6 minutos son una eternidad si los pasas gritando por los túneles. Nur corrió por la vía en dirección este, con los pulmones ardiendo, dispersando a los pasajeros y gritando «alerta». Los voluntarios activaron los interruptores de emergencia, sumergiendo segmentos en la oscuridad para guiar a la multitud hacia galerías más profundas. Ona puso los circuitos de refrigerante en máxima recirculación. No tenía sentido salvar el núcleo si la gente a la que podía servir era ceniza. Lluïsa subió rápidamente los árboles jóvenes a palés con ruedas. Fernando corrió a la alcoba de control, listo para descargar las barras de control del reactor, aunque al hacerlo se arriesgaba a una parada irreversible. En la cavernosa cámara de intercambio que llamaban la cúpula, Arnau instaló su trípode, con la cámara ya en marcha. Joanna lo agarró del codo. «Corre. La historia no se reescribe sola», respondió,
fijando la lente en el techo abovedado. Ella maldijo, pero se quedó, un archivista se niega a abandonar el contexto. En la superficie, Barcelona dormía bajo una neblina amarillenta. Entonces el cielo se abrió, una herida silenciosa, al rojo vivo, que se ensanchó hasta convertirse en una lanza que apuntaba directamente a Montjuic. Por una fracción de segundo, la ciudad se iluminó como si el mediodía hubiera detonado a medianoche. Las furgonetas estacionadas en calles tranquilas proyectaban sombras cuádruples, las palomas salían disparadas de los campanarios en ruinas. La varilla de tungsteno atravesó la atmósfera, atravesó capas de memoria sedimentaria, atravesó la cima rocosa de la colina hasta el nexo del túnel. La presión se convirtió en plasma. El sonido se quedó atrás, un disparo de artillería amplificado hasta el final. Las ondas expansivas lanzaron vagones de metro como juguetes, agrietaron costillas de basalto, derrumbaron 60 metros de techo. El polvo rugió, el aire huyó, las luces se apagaron. Entonces, sorprendentemente, otras luces volvieron a parpadear. Los circuitos de emergencia, aquellos que Fernando había sobrediseñado, con redundancias anidadas sobre redundancias, detectaron una caída de voltaje y se conectaron a conjuntos de baterías recuperados de Teslas abandonados. Las tiras LED se apagaron, pero se mantuvieron. Bajo tierra, los supervivientes despertaron en una oscuridad desgarradora, iluminada por tiras luminosas rojas, y pensaron, la noche lo intentó de nuevo. Seguimos aquí. Fernando, atrapado bajo el conducto, se dio cuenta de que los amortiguadores de la cuna del reactor habían funcionado a medias, el núcleo seguía intacto, pero la ventilación había desaparecido. La temperatura del refrigerante subió. Ona se arrastró hacia él, con el rostro manchado de sangre y polvo de grafito. Tenemos unos 20 minutos antes de la fuga térmica. La cámara de Arnau yacía de lado, con la lente rota pero el sensor parpadeando. Se arrastró hacia ella, buscando con los dedos el botón de grabación, susurrando, sigue grabando, como un mantra que le impedía el corazón. Joana se arrodilló, tomó el micrófono y describió con calma la devastación que los rodeaba, como si estuviera dando una audioguía. 4. El circuito debe fluir. El calor relucía, el aire olía a monedas de cobre y almendra quemada. Fernando calculó las opciones, liberar vapor en las grietas hundidas y esperar que las fisuras llevaran a la superficie, o desconectar las barras de control de nuevo para descomponer el núcleo, sacrificando su sueño energético para siempre. Entre la catástrofe y la destrucción se encontraba la disyuntiva. Nur, con los tímpanos zumbando, notó que los retoños que había ayudado a mover segundos antes yacían bajo los escombros, con las hojas chisporroteando en la bruma del calor. Recordó el invernadero botánico de Kharkov, como el vidrio se derretía, pero un solo bonsái de acacia sobrevivió porque la guerra olvidó mirar dentro del invernadero. Apartó los escombros, liberando raíces. Nos enraizaste aquí, murmuró, yo te apoyaré. Lluisa, tosiendo sangre, le entregó a Nur un trozo roto de manguera de goteo. Riégalas, graznó, delirante. Beberán pena. En lugar de eso, Nur ató la manguera a un colector de agua fría roto, redirigiendo el preciado refrigerante a las ruedas de las paletas de los árboles jóvenes, enfriando ejes que de otro modo podrían quemarse. Las plantas pueden esperar, dijo, empujando el carrito improvisado hacia la alcoba del reactor. Ona vio el gesto y abrió mucho los ojos. Apretó una abrazadera de manguera alrededor de la línea, canalizando el refrigerante sobrante por el puerto de ventilación más caliente de la cuna. Salió vapor, pero los indicadores de temperatura bajaron 10 grados, cruciales. La arboricultura improvisada se convirtió en una solución de ingeniería. Fernando rió, un ladrido agudo con sabor a polvo, y luego ordenó a todos los voluntarios restantes que buscaran en conductos metálicos, cubos de lodo del túnel, cualquier cosa que pudiera servir como disipador de calor. Formaron una brigada de cubos de entropía, transportando lodo que silbaba al verterse sobre carcasas radiantes. En la penumbra, las salpicaduras parecían caligrafía sobre pergamino nuclear. Arnau capturó siluetas pasando cubos de mano en mano, mientras el humo se arremolinaba en halos. La crítica posterior la calificaría como la mejor toma única de la historia del documental. El tiempo se deformó,
20 minutos se redujeron a 15, se extendieron a 18. Las pantallas se estabilizaron en amarillo, se sumergieron en verde. Ona se desplomó, riendo como un científico ante un absurdo benévolo, salvado por el barro y la savia. La gravedad del alivio dio origen al silencio. Entonces, vítores distantes resonaron por los pasillos intactos, los supervivientes comprendieron que el mundo no había terminado, solo había cambiado de eje. Alguien empezó a cantar un antiguo canto minero, humor negro sobre trozos de carbón y pulmones de ceniza. Las voces se unieron, sincopadas contra el goteo y el crujido. Fernando comprobó la integridad estructural. El túnel más allá de la cúpula estaba destruido, pero las líneas de alimentación al este y al norte aún conducían corriente. Susurró, el circuito aguanta. Las lágrimas se abrieron paso entre la mugre. 5. Transmitido más allá del olvido. No podían quedarse, llegarían las réplicas, los inspectores de radiación y las brigadas de guerra química. Pero antes de abandonar el reactor, Fernando insistió en una sola acción, transmitir. El Life All Rising, de Arnau, a medio editar, junto con el material recién grabado, formaban un epílogo brutal, el ataque, la brigada de cubos, los retoños humeando contra la luz del reactor. Joanna comprimió el archivo y lo dividió en 20 memorias USB. Musk, despertado a las 3 de la madrugada por anomalías en el sensor Starlink, se encontró con que su consola estaba ocupada por un código desconocido, el saludo reutilizado de Joanna de su primera subida. En lugar de bloquearse, observó. La transmisión, irregular y entrecortada, mostraba rostros manchados de hollín bajo luces LED rojas de emergencia, una joven regando hojas con refrigerante, un camarógrafo herido insistiendo en seguir grabando. Musk tecleó una anulación a nivel de raíz que multiplicó por 10 su ancho de banda y luego tuiteó un emoji de cohete junto con la etiqueta almohadilla catalán core. En 5 minutos, 9 millones de teléfonos vibraron. En Kiev, los refugiados apiñados en búnkeres del metro vitorearon, una empatía de túneles. En Varsovia, radios ilegales desde azoteas retransmitieron el archivo en vallas publicitarias vacías, cada fotograma parpadeando sobre las avenidas resbaladizas por la lluvia. En París, donde el desfile de la victoria se había pospuesto una vez más, hackers guerrilleros proyectaron la grabación sobre la piedra del Arco del Triunfo. Los soldados, a quienes se les ordenó borrarla, bajaron los fusiles, y algunos murmuraron, «Somos lo que iluminamos». La sala de situación de Washington estalló en discusiones, Rubio calificó a Eclipse como un crimen de guerra que salió mal, Vance murmuró sobre corredores humanitarios, Trump se preguntó en voz alta si los derechos de licencia del documental podrían compensar las futuras cuotas de la OTAN. La coronel del Pentágono, sin invitación, publicó sus mapas de luminiscencia en la prensa, los redactores de titulares bautizaron los puntos que se extendían como la resistencia radiante. El cyborg Putin experimentó un fallo técnico, los sensores ópticos se reiniciaron y la modulación de voz falló. Los algoritmos recalcularon y descubrieron que cada luz cortada solo impulsaba 10 más. Los modelos cuantitativos proyectaron una rebelión insostenible en 17 meses a menos que el número de tropas de ocupación se triplicara, algo imposible sin colapsar la logística siberiana. El triunvirato de generales algorítmicos alertó sobre una escalada de la complejidad del proyecto. En pocas palabras, una sobrecarga del imperio. 6. Éxodo hacia el amanecer. En Barcelona, el grupo de Fernando cargó a los supervivientes, los retoños y lo que quedaba del núcleo de Torio en carros de plataforma. Las vías hacia el oeste estaban destruidas, se dirigieron al sureste, hacia pozos de mantenimiento en desuso que, según se rumoreaba, conectaban con los desagües pluviales costeros. Pasarían las noches siguientes en el hedor de la sal, en túneles iluminados por baterías de coche, bajo el cielo en busca de más lanzas de tungsteno. Pero la partida se sentía menos como una retirada, más como una polinización. Antes de sellar la cúpula, Nur martilló una tablilla de cedro en una viga de soporte superviviente. Esta vez no grabó ningún código, solo 4 palabras en catalán, ucraniano, árabe e inglés: hágase la luz, quietud. La resina de savia la conservará durante décadas, quizá los arqueólogos, libres de tiranos, la encuentren y sonrían.
Ona aceleró el reactor a modo de tránsito, potencia reducida, seguro para transportar, pero aún encendiendo una lámpara de halo fijada a la góndola revestida de plomo. Proyectaba una pálida luz a través del polvo, una estrella móvil en un Belén artificial. Arnau, con las pilas agotadas, colgó la cámara como si fuera una reliquia. El próximo carrete va por la costa, dijo, mitad pregunta, mitad promesa. Joanna le apretó la mano. El trabajo de un archivista, había aprendido, es acompañar la historia hasta que escriba su propia secuela. Lluís empujaba el jergón de arbolitos, hojas quemadas, raíces sedientas, pero vivas. Susurraba los nombres de las especies como si fueran plegarias, Populus nigra var. Betulifolia, Quercus ilex, Cedrus atlántica. Fernando clavó el martillo de Santa Yucia en la tierra. Todo árbol necesita una semilla de memoria, dijo. Ellos marcharon. En la cima destrozada, el cráter Eclipse humeaba, pila bautismal para una nueva leyenda. El humo se mezclaba con el amanecer, y en esa mezcla, el horizonte alumbraba un color no visto desde que la antigua cuadrícula desapareció, un tímido rubor rosa dorado que besaba por igual las varillas de refuerzo rotas y los casquillos de bala perdida. En algún lugar, las radios baratas resonaban con rumores, Valencia acababa de encender sus grúas portuarias, el metro de Toulouse volvía a vibrar, hackers de Praga secuestraron los focos de un estadio de fútbol para deletrear Resist. Puntos de luz, antes puntos, comenzaron a unirse en constelaciones, ya no eran objetivos para bombardear, sino estrellas que trazaban rutas de navegación para una esperanza fugaz. Cuando los manifestantes llegaron a un conducto de ventilación que daba al mar, Fernando se giró para echar un último vistazo a las ruinas de Barcelona. Los LED de emergencia aún latían con una cadencia lastimera, rojo, luego oscuro, luego rojo, un código Morse subterráneo que no deletreaba nada convencional, pero transmitía todo lo necesario. Sobrevivimos la noche. Exhaló, saboreando hierro, ozono y posibilidad. Entonces apagó su linterna frontal, confiando en la única bombilla de halo sobre la góndola para guiarlos. Brillaba fija, pequeña, absurda contra la magnitud de la sombra, pero suficiente para convencer a 100 almas de que existía algo más allá. Entraron en el amanecer.